Señores, gracias por seguir con nosotros esta mañana. Rosa Cañete está aquí con nosotros. Le vamos a invitar de inmediato un cafecito. Pasa, Kenia, para que le dé ese cafecito a la directora de Análisis, Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Te agradecemos muchísimo que esté esta mañana. Ahí tienes tu café. Muchísimas gracias. Tú traes un tema relevante. Hemos estado conversando mucho porque en algún momento se habló de la necesidad de que por ejemplo, las trabajadoras domésticas vayan a la seguridad social. Hay gente que dice, ¿cómo va a ser eso? Y aquí tienen este informe, Comunidades de Cuidado, construyendo una política nacional de cuidado. ¿Es posible una política nacional de cuidados? No solo es posible, sino es muy necesaria. Es decir, la mayoría de los países de la región latinoamericana ya están empujando este tipo de políticas, poniendo el cuidado también en el centro de la vida y de la economía. Es decir, la economía no puede funcionar sin todas las actividades de cuidado necesarias para que la sociedad funcione, ¿no? Y ahí el tema del trabajo doméstico es esencial. Es decir, muchísimos hogares en República Dominicana contratan personas para que puedan asumir este tipo de trabajo tan necesario. La mayoría de nosotros no podría estar en el trabajo si no tuviéramos a alguien a cargo de nuestros dependientes, por ejemplo, y por lo tanto este tipo de trabajo no solo es esencial para que la fuerza laboral pueda ir a trabajar, sino que además es el tercer empleador de mujeres en el país. Es decir, es una rama de actividad importantísima para la economía y para el empleo. ¿Y cuál es la condición de esa masa? Porque es una masa de mujeres, sobre todo mujeres. El 92% de los empleos generados por esta rama de actividad son de mujeres, es altamente feminizado. ¿Con un ingreso promedio más o menos? Hemos calculado que cobran en promedio 8.415 pesos al mes. Esto es un 57% menor que el promedio de ingresos laborales de los ocupados en República Dominicana. Es decir, es el sector con un salario por hora más bajo de toda la economía, 57 pesos por hora. El siguiente sector, y también un sector, digamos, que es similar en condiciones, altamente informal, con bajos salarios, bajo nivel educativo, como por ejemplo es el agrícola, cobra 75 pesos por hora, según la encuesta de fuerza de trabajo, es decir, un 32% más. Resulta que las personas a las que contratamos para cuidar lo que más queremos en la vida, que son nuestros hijos, nuestros papás cuando están ya mayores, es a las que menos les pagamos. Y esto es impresionante, es decir, cómo está desvalorizado. Y la iniciativa que está empujando el Ministerio de Trabajo de regularizar este sector, asegurar que tiene los mismos derechos laborales que otras ramas de actividad en el país, es importantísima. Bueno, aquí estoy mirando parte de este estudio que ustedes tienen. Si fuera a decirle a la gente qué ustedes pudieron constatar como grandes enunciados, porque es una aproximación a las condiciones de vida y laborales de las trabajadoras domésticas o del servicio doméstico en República Dominicana, las personas, pero realmente es un trabajo evidentemente femenino y creo que en el estudio ese será uno de los primeros elementos en documentar. Efectivamente, es decir, una de las primeras ideas que yo creo que no se había trabajado aquí es la importancia que tiene en el mercado laboral. Es decir, normalmente esta rama de actividad no se analiza porque va escondida dentro de otra rama que se llama otros servicios. Pero cuando la hemos desglosado aparte, resulta ser, como les decía, la tercera fuente de empleo para mujeres en República Dominicana. Llama la atención que siendo 245.000 mujeres, más del doble del empleo que generan las zonas francas. ¿Más del doble? Más del doble del empleo que generan las zonas francas, esté desregulado. ¿Cómo puede ser que no se haya regulado laboralmente un sector como este, cuando además el país ratificó el convenio 189 en el año 2015, hace ya 7 años, y todavía no se había ratificado, o sea, no se había puesto en marcha una resolución que garantizara iguales derechos laborales a las mujeres de este sector que al resto de trabajadores. Y desde el gobierno, ¿qué se piensa hacer o qué se está haciendo para un poco aliviar las condiciones de esta
estas mujeres? Hace poco el Ministerio de Trabajo sometió a consulta una propuesta de resolución para regular este tipo de trabajo. Se generó muchísimo debate y un poco el interés de este estudio que lanzamos desde MEPID es asegurar que este debate es más informado, ¿no? Que podemos poner cifras sobre la mesa y no hablar de lo que uno cree o de lo que uno vive en su casa, sino de datos firmes que plantean la realidad del sector. Este sector, como les decía, por ejemplo, República Dominicana es el único país en América Latina que no tiene, por ejemplo, garantizado el derecho a una licencia de maternidad de este tipo de trabajadoras, cuando el 92% son mujeres. Por ejemplo, no está... Si una trabajadora doméstica da luz y tiene un trabajo, no tiene licencia de maternidad. Queda a la voluntad de la persona. Queda a la voluntad. El Código Laboral actualmente igual no ni la garantiza, igual que sí lo garantiza para el resto de las trabajadoras en otras ramas Es una mujer que tampoco tendrá subsidio de maternidad y lactancia porque no está en la seguridad social. Por supuesto, no tienen acceso a la seguridad social. La propuesta de resolución que lanzó el Ministerio de Trabajo plantea que se va a generar una forma en que los hogares puedan insertar a sus trabajadoras dentro de la seguridad social. Entonces, estos pasos son importantísimos. Otro tema importante, el Código Laboral Dominicano del 92 todavía plantea que la licencia por enfermedad, es decir, que cuando una persona, tu trabajadora, se enferma, tenga derecho a seguir cobrando mientras está de baja médica, en el Código Laboral actual se plantea que solo tiene derecho si contrajo la enfermedad por contagio en el hogar. Esto es un derecho cercenado, una desigualdad impresionante con el resto de los trabajadores, que se garantiza. De hecho, la encuesta de fuerza de trabajo nos muestra que solo el 44% de las trabajadoras domésticas dice que le pagan cuando se enferma. Solo el 44% de las trabajadoras de este sector dice recibir pago mientras está de baja. Es decir, cuando una trabajadora se rompe un pie en la calle y no puede llegar al trabajo o durante unos días no puede ir a trabajar, solo el 44% de los hogares le sigue pagando mientras se recupera y el Código Laboral no reconoce ni siquiera este derecho. O sea que es una cosa que lo determina la persona por voluntad propia y se lo voy a seguir pagando. Exactamente. Pero hay riesgos laborales, es muy fácil tener un accidente en la casa, subirse a despolvar algo y caerse. Si no tiene seguridad social, no tiene riesgo laboral. Por supuesto, o sea, es importantísimo y es una de las iniciativas que está impulsando el Ministerio de Trabajo en debate en el Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Cómo se haría? Porque, fíjate, Ati, cuando este tema salió, que salió básicamente fue el tema de que vamos a asegurar a las mujeres y vamos a poner salarios básicos. Mucha gente comenzó a tener miedo. Yo participando en grupos de mujeres del país, incluso mujeres que tienen ciertos criterios de justicia y viendo también las redes nuestras, la gente dice no, porque se incrementan y vienen con regulación, lo que se van a perder esos empleos, como si la informalidad fuera consustancial al mantenimiento de esos empleos, porque teme que van a tener que pagar más dinero, todo lo que eso significa. ¿Ustedes cómo han proyectado el impacto que va a tener realmente sobre este sector que, como nos estás diciendo, tiene más empleadas que las zonas francas? Bueno, solo República Dominicana y Honduras en América Latina no tienen un salario mínimo para las trabajadoras domésticas, ¿no? Es decir, no somos los primeros que vamos a regular esto, es decir, somos de los más atrasados. Costa Rica tiene, Chile de los tiene, más atrasados en la regulación. Wow. Eso lo primero. Y en el resto de los países no ha habido un desplazamiento, no se ha mostrado que al poner salario mínimo se haya perdido empleo en el sector. Otro tema importantísimo es que no es el primer sector que se regulariza, es decir, en este país tenemos salarios mínimos para la construcción, para el turismo, para el sector agrícola, por ejemplo, ¿no? Si nos quisiéramos comparar con un sector con características similares como es el agrícola, altamente informal, donde las personas que contratan, por ejemplo, jornaleros, tampoco son hogares de altos ingresos, donde ¿no? es similar. Y el sector agrícola tiene salario mínimo. Los jornaleros agrícolas, en esta gestión de gobierno, se les aumentó
su salario pagado por hora y no ha habido un desplazamiento de trabajo en el sector. Por lo tanto, no debemos tener miedo, es simplemente garantizar un salario mínimo, no es y este salario mínimo, piensen que seguramente estará común al resto de los salarios mínimos del país, que lamentablemente no son muy altos, ¿no? Y hay que subirlo, hay que mejorarlo. Yo creo que en honor a la verdad hay que decir que muchos hogares de clase media, incluso clase baja, que tienen una trabajadora, porque sin ellos sería imposible a su vez trabajar en otro sitio. Hay que decir que la familia, no solo que le dan algunos beneficios marginales que no están en el salario, como por ejemplo la comida, obviamente, y algunas otras cosas, que el pasaje, que aquello, que lo otro. También hay que decir que porque hay gente que como que lo denigra este trabajo, y hay que decir que muchos profesionales hoy día se hicieron profesionales gracias a que su mamá o ella misma, como Francia Márquez, por ejemplo, acaba de ocurrir en Colombia, tenía un trabajo doméstico. Es un trabajo tan digno como cualquier otro. Ahora bien, ahí va la pregunta, porque me inquieta cómo se va a hacer. Bien, se habla de un salario mínimo, se habla de la seguridad social, es un seguro y tal. Se va a regular, se va a buscar la forma de que a través de SENASA, por ejemplo, se le garantice un seguro médico a esas mujeres. Porque un profesor no puede ir a apuntar a la seguridad social para pagar él una parte y la trabajadora otra parte, qué sé yo, hay un mecanismo difícil ahí. Habrá que ver cómo el Consejo Nacional de la Seguridad acaba decidiendo la incorporación. Hay modelos muy diferenciados en toda la región. Actualmente en el país, con la extensión, ahora mismo tenemos una cobertura casi universal del SENASA subsidiado, es decir, la mayoría de las trabajadoras domésticas lo que están cubiertos es por el SENASA subsidiado, que ya es casi universal. El tema es que esto es una diferenciación, porque el subsidiado está pensado para personas no trabajadoras. Es decir, ellas sí son trabajadoras y son de los pocos sectores que por su trabajo no tienen un acceso a la seguridad social. Solo el 3% de las trabajadoras domésticas tiene un seguro médico o una pensión producto de su trabajo. Y son unas trabajadoras, deberían tener acceso como el resto de trabajadores. Entonces hay que ver la forma adecuada, es decir, un sistema de inscripción que facilite que un hogar, no una empresa, incorpore a su trabajadora. Tal vez hay que pensar en un régimen especial, como tienen otros países de la región, donde el Estado pueda participar más, y no solo el empleador, porque el empleador es un hogar, no una empresa. Hay diferentes maneras y habrá que ver, estoy segura de que se buscará una manera que sí facilite la formalización y a los hogares. Otro tema que también hay que desmontar, o sea, esto es importantísimo, porque el 56% de los hogares donde donde están ocupadas trabajadoras domésticas son monoparentales. Es decir, más de la mitad de los hogares donde hay una trabajadora doméstica, ella es la única fuente de ingresos y de empleo. Es decir, garantizarle mejores condiciones a estas mujeres es garantizarle mejores condiciones a sus hijos, que van a acceder a la seguridad social por ellas también, y a los papás, que muy a menudo también dependen de ellas en el campo, en el interior. Entonces, es importantísimo garantizarle, igualar, ¿no? Es igualar los derechos de estas trabajadoras con el resto de los trabajadores y buscar la manera más idónea para que esto sea posible. ¿Cómo se hizo este estudio? Hemos utilizado, simplemente es llamativo, o sea, está tan desvalorizado este sector y esta rama de actividad que nunca se habían desglosado dentro de la encuesta de fuerza de trabajo los datos están ahí. Primera vez entonces. Es la primera vez porque los datos se esconden dentro de otra gran rama de actividad que son otros servicios, donde están, pues por ejemplo, todas las saloneras, todas las banqueras, todos los servicios. Entonces, es la primera vez que se saca aparte como una rama de actividad el trabajo doméstico para poder contabilizarlo. Todos los datos son de la encuesta de fuerza de trabajo que realiza el Banco Central. O sea, esta fue una encuesta aplicada por el Banco Central. Que se realiza trimestralmente. O sea, pero esta vez se desglosó. Esta vez nosotros sacamos aparte los datos de trabajo doméstico para poder
analizar la información y tener un debate más informado sobre este tema. ¿Y se tiene una idea de lo que representa esto dentro de la masa laboral, el aporte al Producto Interno Bruto? ¿Qué? Bueno, a nivel de masa laboral, como te digo, es importantísimo en producción de empleo, tercera empleador de mujeres en el país. A nivel del aporte y no solo eso, sino como que te digo que no solo genera mucho empleo en sí mismo, sino que permite al resto de la fuerza laboral ir a trabajar. Por lo tanto, es central para la economía y para la vida, porque al fin y al cabo todas las actividades que desarrollan estas mujeres son esenciales para que tú y yo podamos comer, para que nuestros hijos estén buen cuidados. O sea, deberíamos darle muchísimo más valor del que tienen. El aporte al PIB todavía no está calculado, pero proyectamos calcularlo. Sí, en la pandemia yo recuerdo cuando todo el mundo se recogió, también las trabajadoras domésticas, había gente que no sabía qué hacer, porque nunca en su vida había pelado un plátano. Entonces de repente sí, aquí se compraron muchas aspiradoras y muchos robots chiquitos por internet, porque no sabían qué hacer. La vida se le iba. Es un trabajo duro, sí, duro y un trabajo pudieron importante. Comprenderlo. Alguna gente pudo comprender en pandemia lo duro que es estar limpiando moco a muchachos, atendiendo a un viejo y cambiándole pañales, que eso es un trabajo duro. No, yo te voy a contar uno, Edith, yo le voy a confesar algo, públicamente lo voy a decir. Yo no sabía que fregar es difícil, señores. Yo tengo una semana fregando, porque estaba en la casa aislado por el COVID. No es fácil. Pero fregar es de la cosa más... Sí, pero es difícil una persona mayor, la persona que te cuida a tu mamá, que te cuida a tu papá mayor, al niño, que te cuida al niño, que hay hasta películas de las nanas que cuidan a los hijos ajenos y los suyos no le tiene tiempo. Muchos de esos jóvenes que tienen problemas delictivos en barrios nuestros son hijos de mujeres que no pueden estar con ellos porque están cuidando a los hijos de otros. Efectivamente, o sea, y esa es otra de las iniciativas que vinculado a esto también estamos intentando empujar, que es la creación, la profesionalización y certificación de estas trabajadoras. Junto con Infotep, a través de las comunidades de cuidado, ya se han empujado cursos principalmente para personas que están en el programa Supérate, para certificar, porque hay más de 100,000 trabajadoras domésticas que son participantes del programa Supérate. Entonces, se están garantizando su formación, su certificación, su profesionalización y, por otro lado, la creación de cooperativas que les garantice un empleo digno, un salario decente y que éstas puedan ir a cuidar también en los hogares más vulnerables del país y permitir que esas otras mujeres que dedican todo su tiempo a cuidar puedan también estudiar, insertarse laboralmente y por lo tanto generar, digamos, un círculo virtuoso de riqueza. Ya la última pregunta, porque tenemos que irnos, ¿tiene algún perfil, es decir, por nacionalidad, por edades y eso se hizo? Pudimos sacarlo. Y el nivel educativo, si lo puede. Por edad, por nivel educativo, o sea, el promedio por nacionalidad, la encuesta de fuerza de trabajo no es suficientemente representativa. Buscamos el dato, pero el dato estadísticamente no se podía utilizar. Sí sabemos que hay un alto nivel de participación de extranjeras en esta rama de actividad. La encuesta de migración que se realizó lo reporta. Y sí sabemos también que el promedio de edad es 44 años de edad, es decir, son mujeres adultas en general las que desarrollan este tipo de labores. Con estudios muy básicos. Con estudios básicos, principalmente han acabado primaria y alrededor de un 30% llegan a haber acabado secundaria. Ah, sí, también, un 30%, oye esto. Gracias, Rosa Cañete, por estar esta mañana. ¿Pueden bajar el estudio? Supongo que está en la página de... Está en la página de MEPID, lo pueden bajar y esperamos que ayude a ser conscientes de la necesidad de igualar los derechos de estas trabajadoras, de empujar la iniciativa del Ministerio de Trabajo y garantizarles salario digno, un salario decente, ingreso y acceso a la seguridad social. Valorar esto es importantísimo, va a ayudarnos a todos y a todas, nadie debe tener miedo. Simplemente es igualar derechos. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ahí encuentran el estudio completo, trabajo doméstico en República Dominicana. Gracias a ti, Cañete, por estar esta mañana acá. Vamos a ir a la pausa, regresamos, tenemos más todavía, así que aquí estamos de una vez. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.